Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Pero muy buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén escuchando en este nuevo Proyecto Ciudades, en este espacio que tienen los dioses para expresarse, para conversar con la audiencia, con los amigos y amigas que siempre nos escuchan desde hace tantos años. Y hoy vamos a estar con un tema que lo hemos tenido en agenda varias veces porque así la agenda política lo impone o lo hace surgir, que es el surgimiento de discursos conservadores de las derechas religiosas en relación con temas de género. Y bueno, hace pocos días veíamos posiblemente en las redes esos discursos tan estridentes y radicales y que contienen en sí como un discurso de odio muy fuerte de, por ejemplo, de Milei, el político argentino, o mismo las referencias de Bolsonaro en relación al feminismo y a la educación sexual. Y la pregunta que como dioses nos hemos hecho y hemos investigado al respecto es de dónde surge esta oposición, esta supuesta contradicción entre religión y género, porque muchos de estos argumentos de los políticos de extrema derecha muchas veces buscan afianzarse o reproducirse o crecer usando argumentos religiosos. Por más que uno puede cuestionar mucho si Milei o Bolsonaro efectivamente en su fuero interior son creyentes o no, lo que sí es muy claro es que utilizan argumentos religiosos o de la defensa de la sociedad occidental y cristiana o de la defensa de los valores tradicionales que estarían vinculados a una comprensión también tradicional de cristianismo. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde comienza esta alianza y el uso de estos temas vinculados al género, a la sexualidad y especialmente a las mujeres? Uno de los puntos más antiguos quizás de esta unión es que la religión o las religiones siempre han tenido mucho que decir sobre el tema de la sexualidad. En el caso del cristianismo hay desde el Antiguo Testamento algunas prácticas de purificación, prácticas de limpieza, prácticas legisladas o reglamentadas sobre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que se puede hacer en el día, por ejemplo, del reposo para los judíos, del Shabbat. Luego, con el cristianismo, desde una perspectiva por lo menos liberadora, muchas cosas de estas fueron por lo menos no priorizadas, sino que lo central pasó a ser el amor. Pero con la institucionalización del cristianismo como iglesia, sin duda que papas, obispos, curas, también pastores, digámoslo, todos religiosos varones, empezaron a decir que la iglesia o la Biblia, tal o cual, tenía mucho para decir en relación a la obediencia de las mujeres y el uso, vamos a usar una palabra bien peculiar, el uso decente y moral del cuerpo, la vestimenta y la sexualidad. Entonces, en realidad este vínculo entre la religión y la sexualidad es muy antiguo, sin duda es casi desde los primeros tiempos, pero como no podríamos hacer una historia de la humanidad en esta breve columna de los dioses, lo que es importante quizás decir es lo que en las últimas décadas ha sucedido con este vínculo. Y probablemente en la audiencia ya haya muchas personas que se le haya venido a la mente una palabra, un concepto que ha sido muy utilizado
como herramienta política por los discursos de la derecha, de la extrema derecha, laica y religiosa. Ese concepto es el de la ideología de género, que buscan supuestamente combatir, que buscarían de alguna manera hacer desaparecer de las currículas educativas, de las facultades, de la enseñanza, incluso que esta supuesta ideología de género estaría presente también en las iglesias, por lo menos para estos actores. Así que bueno, este concepto se puede rastrear por lo menos a los años 90, donde la Iglesia Católica lo empezó a utilizar de una forma muy clara como oposición a las conferencias de población del año 95, las conferencias del Cairo, en 1995. Allí el Estado Vaticano y también algunos otros estados empezaron, que tenían trasfondo musulmán especialmente, empezaron a decir que había que defender la familia tradicional, la vida, pero no solo hasta ahí, que eso ya quizás tiene más años, sino que empieza a aparecer este concepto de que habría una supuesta ideología que estaría detrás de todos estos cambios vinculados al empoderamiento de la mujer, y que todo sería fruto de una ideología. Es así que en 1995 más o menos empieza a darse esta utilización más explícita del concepto. Pero el concepto que en tiempos de Juan Pablo II se expresaba en unas palabras de su encíclica, que decía: estamos ante lo que puede definirse como una estructura de pecado contra la vida humana aún nacida. Así que leyes como el aborto y la eutanasia son crímenes Así que el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley puede legitimar. Así que ahí empieza Juan Pablo II a hablar de este tema de una forma más explícita, y luego este tema es retomado por la Carta de los Obispos sobre la colaboración del hombre y la mujer en el 2004. Un poco más explícitamente hablan de que hay que tener cuidado con las nuevas tendencias que afrontan la cuestión femenina, y habla de que existen ideologías que promueven, por ejemplo, el cuestionamiento de la familia o la causa de su índole natural biparental. Esto quiere decir compuesta por padre y madre, y que supuestamente esta ideología querría equiparar la homosexualidad a la heterosexualidad y un modelo nuevo de sexualidad polimorfa. Y acá lo ato con otro tema. Estas palabras seguramente a alguna persona más de la audiencia le hace recordar un video de YouTube que ha circulado del obispo Jaime Fuentes y su comentario sobre Tini. Yo no tengo el gusto de conocer a Tini. Debo decir que lo conocí gracias al obispo Fuentes, pero le dedicó uno de sus videos, el obispo emérito del Opus Dei de Minas, a hablar sobre la supuesta depravación moral que genera la música de esta cantante, esta adolescente, y bueno, parece ser que el obispo se volvió una especie de influencer moral, con muchas decenas de miles de visitas a su canal de YouTube desde acá, desde Uruguay, un obispo con mucha influencia. Pero bueno, esta cuestión de que hay una ideología, una moralidad que está siendo soscavada, culpa de la emancipación de las mujeres, tiene esta condensación, vamos a decir, conceptual en esta idea de que hay una ideología de género. Pero cuando uno va un poquito más atrás y va a otra vertiente de este tema, ¿no? ¿Cuándo empezó a haber movimientos de la sociedad civil organizada para oponerse a determinadas leyes, ¿no? Como acá en Uruguay lo hemos visto claramente
diría que por lo menos en 3 momentos, la oposición a la ley de salud sexual y reproductiva, la oposición a la ley del matrimonio igualitario y a la ley trans, a la ley integral para personas trans. En esos momentos hay como algunos autores llaman que hay como una condensación de todos los movimientos conservadores en torno a una propuesta, una campaña, o algún aglutinamiento de fuerzas bajo una misma bandera moral. Pero cuando uno rastrea cuáles son las experiencias previas que existieron de aglutinamiento conservador en torno a causas morales, es interesante, haciendo un poquito de historia, ir a Estados Unidos. Ya existieron movimientos muy similares a estos que vimos en Uruguay en estos últimos 20 años, desde los años 60, 70. También en Brasil, justo, ahora que están las elecciones en Brasil, repasando videos en Brasil, en el mismo momento que en Estados Unidos, se hacían marcha por la familia, la tradición, por Dios, por los valores tradicionales. En el año 64 una primera marcha muy multitudinaria. En Estados Unidos ya habían varios movimientos contra la diversidad, contra los movimientos de emancipación sexual, contra el feminismo, que se condensaron en un movimiento político que se llamó la mayoría moral. La mayoría moral, vamos a dejar en las redes después el capítulo 2 de la miniserie donde hablamos de eso. Es un movimiento que dice: en Estados Unidos hay una mayoría moral, hay una mayoría de la sociedad que defiende los valores tradicionales, la familia tradicional, y se opone al feminismo, se opone a la diversidad sexual, y se oponían algunas enmiendas contra la discriminación que se estaban empezando a aprobar en los años 70 en Estados Unidos. Y de ahí comienza a consolidarse un movimiento político. Es interesante, ¿no? Como de un movimiento social luego se traduce en una capacidad de movilización política, y ese movimiento político se llamó la Nueva Derecha Cristiana, principalmente condensada en el Partido Republicano, en los años 70, 80 en adelante, con mucha fuerza, vinculadas a figuras como Nixon primero, Reagan, Bush padre, Bush hijo. No digo Bush Espíritu Santo porque no estaría aplicando. Luego tenemos estos antecedentes entonces en el campo evangélico conservador estadounidense. Tenemos los antecedentes que he comentado del Vaticano. ¿Y qué pasa en Uruguay? En Uruguay tendríamos un primer hito. Todo esto está bastante bien explicado, vamos a decir, en la investigación que hicimos con Liliana Brasinskas, Stephanie Kreger y Santiago Pujol, en un librito que se llama Uruguay el mal ejemplo, que aborda todos estos temas. Y en el 2009 tenemos una primera agrupación político cristiano conservadora que se viene a oponer a toda esta supuesta agenda, a una supuesta agenda perversa, pero que desde su perspectiva, a una agenda que entendemos que es una agenda de derechos, pero para ellos es la agenda de la destrucción de la familia, la agenda de la destrucción de los valores tradicionales. Y es así que en el 2009 se juntan por primera vez dos personajes que ahora para nosotros ya son parte del folclore religioso y político, que es el diputado suplente, edil también en su momento, Carlos Lía Filiola del Partido Nacional, y el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida, Hogares Veraca. Entonces a partir de 2009 empieza a darse esta alianza, que luego lleva al 2014 una nueva alianza, porque la alianza del 2009 no fue electoralmente muy efectiva, no logró llevar ningún legislador, pero sí en el 2014, caso ya más conocido, con el cual esta columna casi inaugura su trabajo. En el 2014 se da el caso de los Hogares Veraca y la militancia a favor de la lista de Verónica Alonso y Álvaro Astugue. Es así que ahí se empieza a dar todo el proceso de consolidación de un sector evangélico pentecostal, evangélico conservador en el Partido Nacional, con 3 legisladores.
Y estos son, y ahí Carlos Giafiliola y estos legisladores son los que empiezan a hablar de la ideología de género, empiezan a ser los líderes de estas campañas contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, contra la ley trans. Y es realmente en el 2013, en el 2017 y en 2019, que cuando se van dando distintos momentos de elecciones, plebiscitos, junta de firmas, que empiezan a consolidar su poder político. Parece importante repasar estos hitos y repasar estas alianzas, porque cuando vamos al presente, hoy al 2022, y vemos cómo se da la correlación de fuerzas religiosas y políticas, vemos un perfil muy, muy bajo de estos grupos, vamos a decir, más radicales, o que han llevado en la agenda política la voz cantante de la oposición a la agenda de derechos. Hoy en día estos grupos no tienen mucha presencia pública, pero eso no quiere decir que no tengan, vamos a decir, una representación de sus ideas y sus intereses desde otros lugares. Uno de esos otros lugares políticos claramente lo está ocupando Cabildo Abierto, ya que Cabildo Abierto, que sacó un 10% de votos, más los 3 legisladores evangélicos conservadores que siguen estando en el Partido Nacional, más los legisladores católicos que, ahora en la votación sobre la eutanasia tuvieron un papel bastante destacado. Pienso, por ejemplo, en Rodrigo Goni como una de las figuras, diputados, o en Carmen Asiaín como senadora. Empieza a consolidarse un sector mucho más amplio, en realidad, que representa estas ideas o estas comprensiones. No solo el Partido Nacional, con sus legisladores cristianos conservadores, sino Cabildo Abierto, con una importante bancada, que fue la única que votó en bloque, por ejemplo, ahora contra la ley de eutanasia. Es así que ahí vemos cómo, lejos de desaparecer, por más que quizás desaparecen de la escena pública, de la escena de la movilización social, hay una consolidación política muy fuerte del conservadurismo, de las nuevas derechas, de las derechas vinculadas a las comprensiones religiosas conservadoras y no tienen un poder para nada despreciable. Y voy a dejar planteada una otra pata de este tema como corolario para profundizar luego en una próxima columna, que tiene que ver con el rol de las políticas sociales en todo esto, porque también cuando uno toma en cuenta el papel, esto lo hemos hablado en varias columnas, el jueves pasado también un poco lo traíamos, el papel que tienen las comunidades de fe en la atención a políticas sociales, vemos que en algunos casos, Hogares Veraca, Remar es el más evidente, pero en otros también muchas de estas instituciones están haciendo un trabajo social en los barrios muy, muy importante, con mucha incidencia, con mucha cantidad de personas que se atienden, que reciben ayuda, y es ahí donde va también creciendo su capacidad de legitimidad social y política. Entonces, y es ahí donde el Estado está ausente por un lado, y donde en algunos casos también brinda pequeños apoyos y ya iremos viendo cómo se distribuyen estos apoyos o no. Lo estamos viendo y lo seguiremos viendo, ¿no? Para dónde van los apoyos a nivel de políticas sociales. Así que los dioses de alguna manera querían compartir con esto algunas reflexiones que tienen que ver con lo que está pasando en la región, que tienen que ver con lo que pasa en Uruguay en las votaciones, como votaciones divididas como la del otro día, como la de la eutanasia, que tienen un clivaje moral y religioso, y que también un poco mirando fuera de nuestro ombligo, fuera de nuestro paisito, vemos que esta correlación de fuerzas es mucho más conservadora también en otras latitudes. Así que hasta un próximo encuentro de los dioses. Un saludo muy grande a Fernanda, a Diego, a todo el equipazo de Proyectos Ciudades. También aprovecho para saludar al resto del equipo de los dioses y clamando para que nuestros queridos compañeros vengan con sus dioses también. Charrúa
Martín tiene algunas experiencias ahí para compartir que ya también escucharemos en breve. Así que decirle que compartan esta columna si les gustó, si les interesó, y hasta la próxima. Le dejaremos los materiales a disposición en las redes. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.